Hoy vamos a hablar con Alejandro Cañeque sobre su libro Un imperio de mártires, religión y poder en las fronteras de la monarquía hispánica, publicado por la editorial Marcial Pons en 2020. Buenas tardes desde San Marcos, Texas, y bienvenido a New Books Network en español, Alejandro. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación a participar en este podcast. Gracias por estar con nosotros. Si te parece, vamos a tutearnos. No hay ningún problema. Alejandro Cañeque es catedrático en el Departamento de Historia de la Universidad de Maryland, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla. Obtuvo un máster en estudios latinoamericanos y un doctorado en historia por la Universidad de Nueva York. Ha investigado e impartido clases en el Reino Unido, México, Perú, España y los Estados Unidos. Sus investigaciones se centran en la cultura política y religiosa del Imperio Español y de América Latina en la época colonial. Es autor de The King's Living Image, The Culture and Politics of Viceregal Power in Colonial Mexico, publicado en 2004, y Un cuerpo de dos cabezas, la cultura política del poder en la Nueva España, siglos XVI y XVII, publicado en 2018. También es autor de numerosos artículos sobre la cultura política y religiosa de la Nueva España y de la monarquía hispánica. Su libro más reciente, titulado Un imperio de mártires, poder y religión en las fronteras de la monarquía hispánica, es un estudio sobre la propagación de historias e imágenes martiriales por todo el imperio. Aparecido en 2020, este libro es sobre el que hoy vamos a conversar. Si te parece, Alejandro, vamos a empezar con... Te voy a preguntar para abrir la entrevista que nos cuentes un poco sobre ti, por ejemplo, sobre tu formación académica. ¿Dónde te formaste como historiador? Yo empecé mi larga vocación de historiador en España, en Sevilla, donde estudié lo que antes se llamaba licenciatura en la Universidad de Sevilla. Estudié una licenciatura en Geografía e Historia con una especialidad en Historia. Y de allí, años después, tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos, primero a trabajar como profesor de secundaria, de high school, y después para continuar mis estudios de posgrado, y allí fue donde completé mi doctorado en la New York University y hasta hoy en día. Eso ha sido básicamente lo que puedo decir, que desde muy joven he tenido vocación de historiador, prácticamente desde los 14 años, porque antiguamente en España uno tenía que, los estudiantes o los escolares tenían que decidir a los 13, 14 años si iban a estudiar letras o ciencias. Aunque yo inicialmente me fui por la rama de ciencias, yo tenía claro que a mí lo que siempre me había interesado y me había motivado era la historia. Así que cuando terminé el bachillerato en España, decidí cambiarme a letras, a la historia y hasta hoy en día. ¿Qué es un mártir, Alejandro? Esta pregunta parece un poco ingenua, pero puede ser útil para definir el contexto de tu libro y el enfoque de tu libro. Y de dónde, también si nos puedes decir, ¿de dónde viene tu interés por los mártires de la monarquía hispánica en concreto? Bueno, no es una pregunta, es una pregunta muy importante. De hecho, que yo, como llevo tantos años dedicado a esta materia, pues no le presto la suficiente atención. Pero efectivamente, aunque todos pensamos que sabemos lo que es un mártir, la definición de mártir no es simple, ni mucho menos. De hecho, porque la Iglesia cristiana lleva definiendo el concepto de mártir literalmente 2000 años. Y hoy en día, además, el concepto cristiano de mártir, que es lo primero que hay que enfatizar, se ve interferido muy a menudo con el concepto musulmán de mártir, y que son hasta cierto punto bastante diferentes. Pero en el caso del concepto cristiano de mártir, la Iglesia católica, pero también los protestantes también tienen una cultura martirial. De hecho, fueron ellos los que reactivaron esa cultura martirial en el siglo XVI, como veremos. El mártir, según la Iglesia Católica, es alguien que muere in odium fidei, en latín, que significa en odio de la fe. Es decir, que porque si no se confundiría muchas veces, el martirio se podría confundir con un suicidio. Es decir, que una persona puede tener un gran fervor religioso y pensar que en nombre de la religión cristiana se va a exponer al peligro de que lo maten, lo asesinen los infieles, los herejes, los paganos. Pero eso no, el verdadero mártir no busca la muerte.
como decían en la época, es la muerte la que busca al mártir. Es decir, que uno no se tiene que exponer innecesariamente a los peligros, porque entonces es un martirio un poco falso, es más un suicidio que un martirio. Es decir, que uno tiene que cumplir con sus obligaciones como buen cristiano, como buen miembro de una orden religiosa, como buen misionero, pero sin buscar la muerte innecesariamente. Por otro lado, uno puede, el concepto de mártir, que es lo que lo diferencia hoy en día, enormemente gozaba de un gran prestigio en la época moderna, los siglos XVI y XVII, que es en los que se basa mi estudio. Y que a uno le concedieran el título de mártir, lo reconocieran oficialmente como mártir, era para una persona devota y religiosa era lo mejor que lo podía pasar, porque además la creencia era o es que el mártir va directamente al cielo sin tener que pasar por el purgatorio o tener que andar penando antes de llegar a la gloria. Y por eso es la razón por la que en las muchísimas crónicas y relaciones martiriales que se escribieron en esta época, puede parecer sorprendente al lector moderno que los autores se referían a la muerte del mártir como una muerte dichosa, la dichosa muerte de fulanito, menganito. ¿Por qué dichosa? Pues porque le aseguraba la gloria eterna. El mártir está asegurado de la gloria eterna. Entonces, no cualquiera podía ser un mártir y el martirio, como ya dije antes, no se busca, sino que es el martirio el que busca al futuro mártir. Uh-huh. ¿Y de dónde viene tu interés por los mártires de la monarquía hispánica en particular? Bueno, es muy interesante porque mi interés en realidad, para ser honesto en la respuesta, a mí nunca me había interesado el tema hasta que cuando estaba estudiando el doctorado, estaba haciendo una tesis doctoral, la que en mi primer libro se basa la tesis doctoral, que era un estudio de la cultura política en el virreinato de la España en los siglos XVI y XVII. Cuando estaba investigando en las bibliotecas y archivos de México y España, sobre todo en la de México, me acuerdo que me encontré con muchas historias y relaciones martiriales. Por ejemplo, una que me llamó mucho la atención fue la del martirio de San Felipe de Jesús, que era un fraile franciscano que había sido ejecutado, crucificado, de hecho, en el Japón en el año 1596. Pero claro, yo en aquel momento no estaba, mis intereses iban por otro lado y simplemente se me quedó esa imagen grabada y yo seguí con mi investigación. Pero es que según iba investigando, en las bibliotecas sobre todo, se me seguían encontrando relaciones impresas de mártires por todo el mundo, en Japón, en Inglaterra, en el norte de África, en América, en México, en Chile, en el Amazonas, etcétera, etcétera. Y cuando terminé el proyecto sobre la cultura virreinal y estaba decidiendo cuál iba a ser mi próximo proyecto, decidí que probablemente era el momento oportuno, que yo estaba seguro, yo sabía ya con certeza que las bibliotecas y archivos del mundo hispánico, tanto en España como en América Latina, estaban llenas de documentos y de impresos y de libros de temática martirial y nadie prácticamente lo había estudiado, porque está claro que hoy en día a nadie le interesa mucho el tema del martirio, porque el ideal de martirio, el ideal martirial, lo hemos abandonado en las sociedades occidentales desde el siglo XVIII, básicamente, desde mediados del siglo XVIII. Y hoy en día tendemos a ver, y probablemente yo también, la idea de martirio como una señal de fanatismo religioso. Entonces, lo que yo intento hacer en este estudio es demostrar que el concepto de martirio, la cultura martirial que impregnaba toda la monarquía hispánica en esos siglos era mucho más compleja que simplemente una manifestación de fanatismo religioso, que es como se había entendido tradicionalmente, por un lado, los críticos del martirio y después, por el otro lado, las historias martiriales siempre habían sido contadas desde un punto de vista confesional por miembros de las propias órdenes de los mártires y estas historias solían ser apologéticas y tener
incluso un contenido devocional que a mí no me satisfacía, porque uno de los grandes argumentos, los más importantes argumentos que yo hago en mi libro es que la idea del martirio, el concepto de mártir, es mucho más amplio que un concepto religioso, no es un estrictamente religioso. A mí lo que me interesa en este libro es estudiar la intersección de religión y política, el concepto, los contenidos políticos de la noción de mártir. Y de ahí que el libro se llama precisamente por eso Religión y Poder en las fronteras de la monarquía hispánica, porque me interesa sobre todo ver la intersección de religión y política en el concepto de mártir, y por una simple razón, porque en el siglo XVI y XVII es muy difícil, si no imposible, separar religión y política. Hoy en día estamos acostumbrados a la noción de la separación de la Iglesia y el Estado, que sobre todo en los Estados Unidos está incluso inscrita en la propia Constitución, etcétera, etcétera. Pero en los siglos XVI y XVII este era un concepto completamente extraño, ajeno, y nadie esperaba que el poder fuera por un lado y la religión por otro. Estaban extraordinariamente imbricados y entrelazados el uno con el otro. Y precisamente toda la cultura martirial que impregnaba al Imperio Español es el perfecto ejemplo de esto. Uh-huh. Dado que tu libro tiene un enfoque geográfico y cronológico tan amplio, me imagino que tu investigación habrá sido un auténtico desafío, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Y llegó un momento que no me dejaba dormir por la noche porque llegué a la conclusión que nunca iba a terminar este proyecto, porque este proyecto, según iba avanzando en la investigación, iba creciendo de una manera exponencial, y porque este proyecto empezó la casa por el tejado, como se dice coloquialmente, porque mi interés, como ya dije, empezó a partir de la historia de la América colonial. He citado el ejemplo de Felipe de Jesús, que era un fraile mexicano. Pero después, cuando empecé a investigar, y de hecho yo inicialmente me iba a enfocar simplemente en las fronteras americanas de la monarquía española. Pero después me di cuenta que para entender el significado de estos mártires que aparecían en el noroeste de la Nueva España, en el río Amazonas, en Chile, en las llanuras de Bolivia, etcétera, etcétera, había que retroceder en el tiempo, porque el concepto de mártir no se había inventado precisamente en América. Y entonces descubrí que todo había empezado a finales del siglo XVI. Bueno, en realidad, para ser preciso, todo empezó con la muerte de Jesucristo, que es el mártir por antonomasia. La religión cristiana es una religión martirial por definición. El modelo martirial por excelencia es el del mismo Jesucristo, y el auténtico mártir siempre intenta replicar la pasión de Cristo y el martirio de Cristo. Pero a finales de la Edad Media el ímpetu martirial había decaído bastante, porque Europa se había convertido había sido convertida al cristianismo, y entonces las ocasiones de martirio habían desaparecido, al contrario que en la época del Imperio Romano, que es donde se origina el concepto de mártir. Aunque la palabra mártir es de origen griego, por cierto, y significa testigo, es el que da testimonio de su religión, se había transferido a Roma, y todos conocemos la historia de los mártires que eran despedazados por los leones en el circo romano, etcétera, etcétera. Ahí es donde surge se desarrolla el concepto de mártir, la cultura martirial. Es decir, que es una cultura amplísima, que tiene 2000 años de desarrollo, pero para finales de la Edad Media, como toda Europa se había cristianizado, ya no había posibilidades la experiencia del martirio había prácticamente desaparecido. Pero se revive y se dinamiza en el siglo XVI a causa del conflicto violento con la Reforma Protestante, y el conflicto que origina entre protestantes y católicos. Pues los
son los protestantes realmente los que hacen uso de la imagen antigua del mártir para reclamar que aquellos protestantes ejecutados por los católicos son los auténticos mártires de la Iglesia moderna, de la Iglesia del siglo XVI. Por supuesto, los católicos responden diciendo lo contrario, que los mártires protestantes son falsos y los auténticos mártires son aquellos católicos ejecutados por los protestantes en Inglaterra, en los Países Bajos, en Alemania, etcétera, etcétera. Es decir, que entonces, retrayéndome en el tiempo, yo había empezado a mediados del siglo XVII, cuando empiezan a aparecer las primeras historias martiriales en América, pero retrayéndome en el tiempo llegué a la conclusión de que si hay que escoger una fecha, es precisamente la fecha de 1580, que es donde empieza mi libro, de hecho el segundo capítulo del libro. ¿Y por qué 1580? Porque en 1580 los jesuitas, que como veremos fueron los grandes propagadores del ideal de martirio, y los jesuitas es una orden bastante moderna porque se había fundado básicamente 20 años antes, hacia 1540, Ignacio de Loyola, Francisco Javier habían creado esta nueva orden, la Compañía de Jesús. Pero volviendo al tema, en 1580 los jesuitas deciden enviar una misión a Inglaterra a intentar, bueno, hay un debate entre los historiadores británicos de si estos jesuitas iban a reconvertir a los británicos al catolicismo después de la reforma anglicana, o iban simplemente lo que querían eran a servir o a facilitar la práctica de su religión a los católicos que todavía existían en Inglaterra después de la reforma anglicana de Enrique VIII, que muchos de ellos vivían en la clandestinidad, por supuesto. El caso que en 1580 llegan estos jesuitas, Edward Campion, Robert Parsons, a Inglaterra. Las autoridades los detienen y los acusan de alta traición, y a Edward Campion Robert Parsons consigue huir, pero Edward Campion, después del juicio, lo condenan a muerte, como a todos aquellos acusados de alta traición, una muerte bastante brutal en el cadalso. Y los jesuitas, por supuesto, rápidamente lo conceptualizan como un mártir de la tiranía protestante, etcétera, etcétera. Es ahí es el momento en que los jesuitas empiezan a incorporar la retórica, el discurso, los conceptos, las imágenes martiriales en sus publicaciones, en su discurso público, que es un concepto que antes prácticamente había estado completamente ausente de sus publicaciones. Y de ahí que el libro empiece con el primer capítulo. El primer capítulo, que es el Renacimiento de los Mártires, es un poco introductorio, pero el primer capítulo cronológico, el segundo trata sobre los mártires ingleses, precisamente por eso. Y de ahí viene, volviendo al origen de la pregunta, la dificultad realmente es enorme porque yo había pensado, ya me parecía suficientemente complejo estudiar solo con las fronteras americanas, pero después me tuve que concentrar en otras muchas regiones del mundo, precisamente porque la monarquía española era de carácter global. En el contexto de los mártires ingleses y de la rivalidad hispano-inglesa de aquella época, finales del siglo XVI, jugaron un papel importante también los colegios jesuitas o los colegios para católicos ingleses. ¿Nos puedes hablar un poco acerca de la relevancia de estos colegios? Sí, los jesuitas ingleses que vivían en el exilio, porque el catolicismo estaba prohibido en Inglaterra, en la monarquía inglesa, vivían exiliados en Roma, en los Países Bajos, que era lo más cercano a Inglaterra, y en España, lógicamente. La monarquía española, la monarquía católica por antonomasia, todos estaban dispuestos, encontraron refugio en España. Y en tiempos de Felipe II, justo después de 1580, consiguieron convencer al monarca de que financiara la creación de que apoyara, no financiara, pero financiaba tanto la Compañía de Jesús como la monarquía española, pero en realidad es que gran parte del apoyo venía de la corona española,
que financiara la creación de unos colegios jesuitas en los que se educaba a ingleses exiliados que no podían educarse en el catolicismo en su país, y de allí, y una vez que habían completado sus estudios y se habían convertido en sacerdotes católicos, volvían a Inglaterra a intentar reconvertir a la población herética, etcétera, etcétera. Eso se conoce como la misión de Inglaterra. Por supuesto, la monarquía inglesa tenía una opinión muy negativa y lanzó una campaña de propaganda en contra de estos colegios ingleses. Por supuesto, se creó un gran debate, no solo en España, en toda Europa, pero sobre todo entre España e Inglaterra, de si estos jesuitas se les podía acusar de traición o simplemente ellos lo que estaban haciendo era intentar predicar su religión. Y los jesuitas intentaron separar la política de la religión, volviendo al tema inicial, mientras que la corona británica insistió en juntar las dos cosas y acusar a los jesuitas de intentar derrocar a la monarquía británica, o a la monarquía inglesa, mientras que los jesuitas siempre insistieron que su intención no era intentar derrocar el gobierno a la reina Isabel I, sino el atender a las necesidades religiosas de la población católica que todavía existía en Inglaterra. Lógicamente, la acusación, si se les reconocía este argumento, no se les podía acusar de alta traición y condenar a muerte. Esa es la gran importancia. Y por supuesto, algunos historiadores, incluido yo mismo, nos referimos a estos colegios, o ellos mismos se referían a estos colegios como fábricas de mártires, porque se sabía que era muy probable que cuando estos estudiantes volvieran a Inglaterra los detuvieran en un momento, más pronto que tarde, los acusaran de traición y los ejecutaran en público. Y de ahí que la retórica martirial, el ideal de martirio estaba fuertemente... Estos colegios estaban fuertemente impregnados con este ideal y todos los estudiantes que iban a estudiar estos colegios estaban movidos, les movía el ideal martirial, porque sabían que era muy probable o muy posible que si volvían a Inglaterra acabaran siendo ejecutados. Por supuesto, también los colegios sirvieron para difundir por toda Europa y las imágenes de la crueldad de la monarquía inglesa, del sacrificio, la constancia religiosa de los mártires ingleses, etcétera, etcétera, porque también publicaban, también los colegios publicaban también abundantes relaciones y historias. Cada vez que ejecutaban a algún estudiante inglés de estos colegios, rápidamente se publicaba una relación impresa que circulaba por toda Europa. Algunas veces incluso se traducían a otros idiomas o las publicaban en latín, que era la lengua internacional en la época, y eso contribuyó a darle visibilidad a esta noción o al concepto de martirio y a la cultura martirial que era tan importante en esta época. Al mismo tiempo que tenían lugar estos conflictos religioso-políticos en Europa, existía otra frontera en el Mediterráneo que también produjo sus propios mártires, ¿no? O así lo declararon algunos contemporáneos. Háblanos un poco acerca de este mundo de cautivos y mártires cristianos en la frontera mediterránea con el Islam. Sí, este es un mundo completamente diferente al mundo inglés. Los mártires del norte de África son mártires del Islam. No podemos olvidarnos que si en el norte de Europa existía un conflicto violento religioso entre protestantes y católicos, en el sur de Europa, en el Mediterráneo era la gran frontera entre la cristiandad y el Islam. El norte de África y estaba gobernado por el Imperio Otomano, que competía directamente con el Imperio Español, y todos hemos oído hablar de la batalla de Lepanto en 1572, pero la batalla de Lepanto, que siempre se ha presentado, sobre todo en el mundo hispánico, como la gran derrota del poder musulmán
y del poder islámico, en realidad no fue tan decisiva. Fue decisiva después de la batalla de Lepanto, los ejércitos turcos, otomanos y católicos, sobre todo español e italiano, dejaron de enfrentarse. Las armadas de estas dos grandes potencias dejaron de enfrentarse en el Mediterráneo, pero el conflicto siguió durante un siglo. Y la consecuencia más notable de este conflicto fue la presencia de cautivos cristianos en el norte de África. Aunque todos hemos oído hablar de los cautivos del norte de África, porque el famoso escritor, el mismísimo Miguel de Cervantes, fue cautivo a finales del siglo XVI en Argel. También había infinidad de cautivos musulmanes en España, Italia, Francia, etcétera, etcétera. Es decir, que no eran solo cautivos cristianos. Pero lo interesante y lo relevante para mi estudio es que las víctimas, los mártires del norte de África no eran miembros de las órdenes religiosas, sino que podían ser cautivos de cualquier naturaleza. Generalmente, si la víctima era el miembro de una orden religiosa, mucho mejor. Pero lo que la literatura de cautivos, la literatura martirial centrada en el norte de África, lo que hizo fue conceptualizar a todo aquel cristiano que era ejecutado por las autoridades islámicas o otomanas del norte de África, se le conceptualizaba como un mártir cristiano, porque habían sido ejecutados por el odio que los musulmanes le tenían a la religión cristiana, que es la condición indispensable para que a alguien se le pueda calificar de mártir. Por supuesto, había miles de cautivos cristianos de toda procedencia, aunque la mayoría eran de origen español e italiano, precisamente porque eran las dos regiones más cercanas del norte de África. La circulación de navíos, tanto del norte de África como europeos, españoles, italianos, el Mediterráneo era constante. Las posibilidades de que lo capturaran a uno eran muy elevadas. Y después dos órdenes religiosas que se llaman los redentoristas, porque se especializaron en liberar, intentar rescatar cautivos del norte de África, porque los musulmanes o los otomanos estaban dispuestos a liberar a los cautivos mediante el pago de un rescate. Entonces, los mercenarios y los trinitarios se especializaron en intentar recoger dinero en Europa para poder pagar el rescate de muchos de estos cautivos del norte de África, que se les conceptualizaba como mártires a manos del Islam. Es decir, esto fue un conflicto muy intenso. Los cautivos cristianos existieron en el norte de África básicamente hasta principios del siglo XIX. Pero lo que pasa es que fue desde finales del XVI hasta mediados del XVII cuando que es a lo que yo me refiero como la edad dorada del martirio, que va generalmente son unos 60 años que van de 1580 a 1640, cuando se produce el mayor despliegue de imágenes e historias martiriales, y es en esta época cuando se escriben algunas obras muy notables de cautiverio del norte de África, y que están totalmente construidas alrededor de la noción de martirio. De ahí viene la importancia para entender el poder energizante y dinamizador de la noción de martirio en la Edad Moderna. No se puede hablar de martirio si no nos referimos al papel que jugaron los supuestos mártires o cautivos del norte de África. Porque todos hemos oído hablar de los cautivos del norte de África, sobre todo a través de la figura de Miguel de Cervantes, pero lo que no es tan prominente es que muchos de estos cautivos, hay una gran literatura martirial referida a estos cautivos. Y en el caso del norte de África en particular, existía, o al menos se percibía, un grave riesgo de apostasía también, ¿no?, por parte de otros cristianos. Sí, claro, porque los cautivos, hay que tener en cuenta, el cautiverio era una cuestión de clase también. Si el cautivo era una persona de origen noble, origen eclesiástico o con una familia pudiente,
era muy probable que su cautiverio durara poco tiempo porque la familia o las autoridades de la orden religiosa reunían el dinero enseguida y pagaban el rescate. Pero si el cautivo era un pobre desgraciado que era el grumete de un barco o un marinero normal y corriente que venía de una familia pobre, de campesinos, era muy improbable que la familia pudiera reunir las elevadas sumas que se pedían para rescatar a un cautivo, y estos cautivos sabían perfectamente que estaban condenados a pasarse toda su vida en el cautiverio del norte de África sin ninguna posibilidad de que se los rescatara. Entonces muchos de estos decidieron, se convertían al Islam. ¿Por qué? Algunos puede que se convirtiera por razones religiosas, pero creo que es muy dudable. La mayoría se convertían porque era una estrategia de supervivencia, porque el Islam prohíbe el cautiverio de los musulmanes. Es decir, que en el momento que alguien se convertía al Islam, no se le liberaba. Y muchos de ellos se casaban con mujeres del norte de África, tenían hijos, y que era otra razón para que se decidieran, para que les ayudaba a integrarse en las sociedades norteafricanas. Pero, por supuesto, los miembros de las órdenes religiosas, sobre todo los más militantes, esto lo veían como una abominación, una aberración, porque no había nada más terrible para un cristiano militante de la época que se apostatara, que uno renunciara a su religión cristiana, católica, y se convirtiera a la religión de los infieles, al islamismo o al islam. Eso era una terrible aberración, pero estos escritores de historias martiriales localizadas en el norte de África eran muy conscientes de que era algo muy normal y que sucedía continuamente. De ahí ese énfasis en intentar rescatar a cuantas más presos mejor, para evitar que cayeran en la tentación de convertirse al Islam. Y era un alma, desde su punto de vista, era un alma perdida, un alma antigua cristiana que se había perdido y se había condenado eternamente, etcétera, etcétera. Es decir, que para ellos lo veían como una terrible desgracia, porque en su visión esta gente se condenaban al fuego eterno, etcétera, etcétera. Pero lo que hay que tener en cuenta es que si tú eras una persona de origen humilde, que ya había llegado a la conclusión de que nunca jamás se te iba a rescatar, lógicamente era una acción, esta llamada apostasía, era una acción que tenía toda la lógica del mundo. Y muchos de ellos efectivamente lo hicieron, se integraron a la sociedad norteafricana, y muchos de ellos, aunque es muy difícil seguir la pista de esta gente, porque lógicamente no dejaron rastros escritos, al contrario que los aristócratas y los eclesiásticos, que eran los que escribían historias, memorias, cartas en la época. Es muy fácil seguir el rastro del cautiverio de Miguel de Cervantes, porque era se convirtió en un gran escritor y nos dejó incluso obras de teatro profundamente influidas por su experiencia del cautiverio. Pero el hijo de un campesino sin medios, lógicamente no dejó nada escrito, y es muy difícil rastrear, identificar la trayectoria vital de esta gente, pero con un poco de sentido común se puede llegar a entender las acciones de estos individuos. Vamos a desplazarnos unos cuantos miles de kilómetros hacia el este ahora, siguiendo un poco la estructura de tu libro, y me imagino que muchos de nuestros oyentes conocerán la reciente película dirigida por Martin Scorsese, Silence, que me imagino que en español o en castellano se habrá llamado Silencio, aunque nunca se sabe, porque ya sabes que en el mundo hispano a veces las traducciones de los títulos tienen poco que ver con el original. Háblanos un poco acerca de la misión del Japón y de los mártires, los famosos mártires de Nagasaki.
Sí, bueno, yo la película Silence la he visto en inglés, o sea que no sé cómo si se llegó incluso a estrenar en español o si el título que le habrán puesto en español, aunque la novela, esa película está basada en una novela escrita por un japonés Ujú. que se llama Shusaku Endo y la novela en español se llama Silencio, o sea que si la película es fácil es muy probable que se llame también Silencio. Y esta película se basa en la historia precisamente de un apóstata, pero esta vez no Mm. del Islam, un apóstata, un jesuita, el provincial de los jesuitas en Japón, que apostató de su religión y se convirtió al budismo. Eso, por supuesto, era una transgresión inimaginable, porque una cosa era que un japonés de a pie apostatara para evitar la ejecución o las terribles torturas a las que sometían las autoridades japonesas a los cristianos en Japón. Pero otra cosa es que el miembro de una orden, un jesuita, y no un jesuita cualquiera, sino el provincial, es decir, el superior de la orden en Japón, cometiera semejante transgresión, eso provocó un gran shock. Pero el problema, el caso de pero la película de Martin Scorsese utiliza esta historia para meditar un poco sobre sus convicciones religiosas y se olvida del contexto histórico de los mártires de Japón, que es complicadísimo y muy interesante. Y entonces esa película no se puede ir a ver para aprender historia, simplemente es para meditar sobre el concepto de religión y poco más. Y uno se puede llevar incluso una falsa imagen, la imagen de que los japoneses eran increíblemente crueles, pero hay que decir que los europeos no les iban a la zaga en crueldad a la hora de ejecutar o torturar a prisioneros acusados de cualquier cosa. Y el contexto es ¿por qué los mártires de Japón? ¿Por qué del norte de África nos vamos al Japón a miles de kilómetros de distancia? Porque en estos siglos, en el siglo XVI y XVII, las órdenes religiosas estaban fascinadas con el Japón, porque la veían como el gran objetivo misional. Se había que convertir algún pueblo al cristianismo, a los japoneses y los chinos. Lo que pasa es que en el caso de China, los chinos como nunca persiguieron o muy poco a los religiosos que estaban en China intentando convertirlos al cristianismo, no produjeron historias martiriales, pero en el Japón, a principios del siglo XVII, los primeros misioneros llegaron a mediados del XVI, hacia 1550. Y a principios del siglo XVII y convivieron más o menos pacíficamente con las autoridades japonesas. Por una serie de razones complicadas que yo explico en el libro, las autoridades japonesas decidieron prohibir el cristianismo en sus tierras a principios del siglo XVII y lanzaron unas medidas muy duras de persecución contra aquellos cristianos, tanto japoneses como europeos, que no renunciaran a su religión. Y, lógicamente, y ordenaron la expulsión de todos los miembros de las órdenes religiosas, sobre todo jesuitas, pero también franciscanos y dominicos del Japón. La mayoría de estos religiosos ignoraron la orden de expulsión y se quedaron de manera clandestina en el Japón. Lógicamente, cuando las autoridades japonesas descubrían alguno de estos miembros de órdenes religiosas o algún japonés que todavía seguía practicando el cristianismo, lo detenían, lo sometían a un proceso de tortura para que renunciase a su religión, y si no lo hacía, muchas veces acababan ejecutándolos, unas veces decapitándolos, otras veces quemándolos además vivos. Es decir, que eran una muerte bastante terribles, pero no hay que olvidar que ese tipo de ejecución también se llevaba a cabo en Europa en la misma época. Entonces, lógicamente, todos estos ejecutados por todos estos cristianos, tanto japoneses como europeos, ejecutados por las órdenes, por las autoridades japonesas, se conceptualizaban por las órdenes como mártires del cristianismo, porque los habían ejecutado precisamente por ser cristianos, in odium fidei, en odio de la fe. Y esto creó
como la misión del Japón era una misión de prestigio, esto generó una enorme cantidad de literatura martirial que circuló profusamente por toda Europa. Desde finales del siglo XVI, cuando se ejecuta a los mártires de Nagasaki, que son los primeros, en 1596, hasta 1640. ¿Y por qué yo antes me referí a la edad dorada, la edad de oro del martirio, como de 1500 a 1600, 1580 a 1640? 1580 porque es cuando se inicia la misión de Inglaterra por parte de los jesuitas con la ejecución de Edward Campion. Y 1640 porque es cuando se cierra el Japón definitivamente a toda presencia europea y no queda ni rastro y se estirpa el cristianismo del Japón y desaparecen las órdenes religiosas del Japón en 1640. Lógicamente ya no vamos a encontrar relaciones martiriales del Japón después de 1640, pero entre 1610 y 1640 los europeos reciben un auténtico bombardeo de historias martiriales, porque las historias martiriales se sucedían continuamente, publicadas sobre todo por los jesuitas, pero también los franciscanos y los dominicos. Pero la cuestión del martirio, lo interesante, lo que a mí me interesó de las historias martiriales del Japón es que estaban completamente entrelazadas con cuestiones de poder imperial y de competencia entre las órdenes religiosas. Porque los jesuitas fueron los que iniciaron la misión del Japón con San Francisco Javier hacia 1540 y pico, y durante muchos años, hasta finales del siglo XVI, habían sido la única orden religiosa católica que había estado presente en el Japón. Y como era una misión de tanto prestigio, los jesuitas siempre quisieron reservarse para ellos el privilegio y el prestigio de convertir a los japoneses al cristianismo. Pero, por supuesto, los franciscanos y los dominicanos también querían participar de ese prestigio misional, y insistieron, y eso les llevó a enfrentarse de manera algunas veces bastante intensa y violenta, por lo menos verbalmente, con los jesuitas, porque se crearon dos grupos de presión, tanto en la corte de Madrid como en Roma ante el papado. Por un lado estaban los jesuitas y por el otro lado estaban los franciscanos y los dominicos. Los jesuitas generalmente recibían el apoyo de la corona portuguesa, porque aunque la cosa también es más complicada, como ahora veremos, y los franciscanos y los dominicos tendían a recibir el apoyo de la corte, de la corona española. Pero la complicación viene porque da la casualidad que entre 1580 y 1640 las coronas española y portuguesa estuvieron unidas bajo la dinastía de los Austrias, de los Habsburgo. Felipe II se convirtió en 1580 precisamente en Felipe I de Portugal. Es decir, que los monarcas españoles también tenían autoridad sobre las posesiones en Asia de la corona portuguesa, porque eran la dinastía reinante en Portugal. Pero como la monarquía española, el imperio español era una monarquía compuesta, como dicen los historiadores, es decir, que respetaba las características tanto jurídicas como culturales e históricas de cada territorio que componía la monarquía, los monarcas españoles nunca dejaron que los portugueses siguieran administrando sus posesiones en Asia y en África por sí mismos. Y de ahí viene esta competencia de hasta qué punto quién tenía jurisdicción sobre la misión del Japón, la corona, los portugueses o los castellanos españoles, y de ahí este tipo de alianza político-religiosa que se crearon y que crearon una serie de debates bastante agrios entre los jesuitas por una parte y los dominicos y los franciscanos por la otra. Y de ahí este entrelazamiento sin el cual no se entiende
los conflictos que produjo la presencia de tantos mártires en el Japón. De hecho, uno de los argumentos que yo hago en el libro es que los mártires se utilizan como arma arrojadiza por parte de las órdenes religiosas para conseguir sus propósitos o apoyos, hasta el punto de que los franciscanos o los jesuitas niegan que los mártires franciscanos sean auténticos, mientras que los dominicos y los franciscanos hacen lo propio, acusando de cobardía a los jesuitas y negando que estén interesados en realmente convertir al cristianismo a los japoneses, etcétera, etcétera. Esto nos llevaría a hablar sobre los métodos de conversión por parte de los jesuitas, que eran muy diferentes. Los jesuitas siempre fueron más acomodaticios respecto a la cultura japonesa que los franciscanos y los dominicos, etc. Es un tema muy complicado y que nos llevaría a otro tipo de discusión. Uh-huh. Las últimas fronteras martiriales que exploras en tu libro son las del Nuevo Mundo, ¿no? O el hemisferio occidental. ¿Cuáles fueron las peculiaridades de la experiencia martirial, sobre todo de los jesuitas, en el contexto americano? Sí, de hecho, el libro concluye donde yo empecé la investigación en América, pero el libro concluye en América. ¿Por qué? Por una simple razón. Es porque antes de 1640, y ya hemos dicho anteriormente que la época dorada la época de oro del martirio, de la cultura martirial o del ideal de martirio va de 1580 a 1640. En 1640 es cuando se cierra definitivamente la misión del Japón y los jesuitas empiezan a centrar su interés evangelizador, porque los jesuitas nunca perdieron su ímpetu misionero, entonces empiezan a centrar su interés misionero en las remotas y enormes y extensas fronteras americanas del Imperio Español. Y decir que antes de 1640 no encontramos historias, ni crónicas, ni relaciones martiriales localizadas en el Nuevo Mundo, por la simple razón de que no había empresas misioneras en el Nuevo Mundo. Porque en América sucede una cosa muy interesante. Por supuesto, los franciscanos fueron los que convirtieron inicialmente, los franciscanos y los dominicos fueron los que convirtieron inicialmente a las poblaciones indígenas de México y Perú al cristianismo, pero para finales del siglo XVI habían perdido su ímpetu misionero, estaban cómodamente instalados en sus parroquias y doctrinas indígenas, y fueron los jesuitas los que tomaron el relevo evangelizador. Pero ahora el trabajo de conversión estaba centrado en las remotas fronteras, remotas por supuesto para los europeos, no para los indígenas que vivían allí, pero remotas fronteras y aisladas fronteras de la monarquía española de América. Y por supuesto, cuando ellos empiezan a interesarse por la conversión de estas poblaciones que no estaban sometidas al dominio español, es precisamente cuando se cierra la gran frontera martirial del Japón. Y es cuando todavía está en pleno auge, en plena efervescencia, el ideal de martirio. Y, lógicamente, no es por casualidad que en las décadas de 1640 comienzan a aparecer una serie de relatos martiriales centrados precisamente en estas fronteras americanas, en Sinaloa, en el noroeste de lo que es hoy México, en Chile y en el Paraguay. Porque allí era donde inicialmente habían establecido los jesuitas misiones hacia las poblaciones indígenas que no estaban todavía sometidas al dominio español. Y así a lo largo de todo el siglo XVII y hasta mediados básicamente hasta 1767, cuando se expulsa a los jesuitas de todos los territorios de la monarquía hispana, los jesuitas continuarán su labor evangelizadora, creando y estableciendo nuevas misiones o fronteras misionales a lo largo y ancho del imperio, hasta crear lo que yo defino como un imperio misional en las fronteras del Imperio Español de América. Uh-huh. Y lógicamente, un imperio misional y un imperio martirial, porque crearon este imperio misional con la ayuda
con una pequeña ayuda de la sangre martirial, porque en todas estas crónicas misionales que ellos publicaban para dejar constancia de los avances y progresos de su labor evangelizadora, la retórica martirial, las imágenes y las nociones martiriales jugaban un papel primordial. Pero la importancia de estas imágenes irá decayendo a lo largo del siglo XVIII, y para cuando los jesuitas sean expulsados de la monarquía, el ideal de martirio habrá prácticamente, los jesuitas habrán abandonado, los jesuitas que habían sido sus grandes propagadores, los maestros de la crónica martirial, para mediados del siglo XVIII lo habrán abandonado prácticamente ya, y ya no jugará ningún papel relevante. La producción martirial se daba tanto en forma de textos como de imágenes. ¿Quiénes eran los destinatarios de estos textos e imágenes? ¿A quién iba dirigida toda esta producción martirial? Es una pregunta muy interesante y un poco difícil de contestar, porque en teoría la respuesta rápida sería que iba destinado a todo el mundo, a todo creyente, y efectivamente era así. Estos autores escribían para cualquier persona devota que estuviera interesada en saber de los progresos de la conversión de las poblaciones infieles y paganas de todo el mundo. Pero lógicamente no todo el mundo, o muy poca gente era, bueno, aunque para el siglo XVII ya más gente de lo que pensábamos sabía leer, pero lógicamente estas crónicas muchas veces eran escritas para un público culto, sobre todo eclesiástico, pero también para las autoridades de la monarquía, las autoridades regias, por una simple razón, es porque estas misiones siempre tuvieron un gran problema, que eran vistas un poco como misiones de segunda. Los mártires de América eran como mártires de segunda clase, porque las misiones o las historias martiriales de América nunca tuvieron el prestigio y la relevancia de los mártires de Inglaterra, del Japón. ¿Por qué? Porque los mártires de Inglaterra y del Japón se comparaban a los mártires de la antigüedad, que eran el gran modelo, los mártires de la época del Imperio Romano, mientras que en el caso, porque a Japón ya China se las veía como grandes civilizaciones, prácticamente a la misma altura que las culturas europeas. El único defecto que tenían es que eran paganos, que no eran cristianos. Mientras que a las poblaciones indígenas, lógicamente, de América, y sobre todo las que no vivían bajo el dominio español, se las conceptualizaba como bárbaros, primitivos, salvajes, que con un intelecto muy limitado, que les impedía comprender los misterios y dogmas de la religión cristiana. Y lógicamente mucha gente argumentaba que intentar convertir a estas poblaciones al cristianismo era una pérdida de tiempo. Y entonces de ahí que sobre todo los jesuitas, que dominaban estas empresas misioneras, parte del propósito de la publicación de estas relaciones y estas grandes crónicas era demostrar los avances de la conversión, de la evangelización, de que no estaban perdiendo el tiempo, no se estaba perdiendo el tiempo, y de intentar conseguir apoyos monetarios, apoyo material, tanto de su propia orden como de las autoridades regias, que eran los que, porque para empezar necesitaban el permiso de la corona para establecer una misión, y la corona, cuando daba el permiso, generalmente también daba un apoyo material. Le pagaba, por ejemplo, una renta mensual a los misioneros, sin la cual no habrían podido subsistir. Por eso, resumiendo, las crónicas se escribían para todo el mundo cristiano, pero el público especializado, al que iba especialmente dirigido, era al público con recursos monetarios y a las autoridades imperiales, que eran las que tenían que dar los permisos y las que podían ofrecer recursos materiales para sostener
empresas en lugares remotos y muy difíciles de acceder. Y en una sociedad predominantemente analfabeta, las imágenes jugaban un papel muy importante, ¿verdad? Sí, pero sí y no. En el caso de estas crónicas martiriales que yo estudio, las imágenes no juegan un papel tan importante, aunque muchas de estas crónicas están profusamente ilustradas con grabados, algunos de mucha calidad. Pero en las crónicas no juegan un papel tan importante, en la literatura escrita, pero por supuesto la importancia de las imágenes no las encontramos en las crónicas y en las relaciones, sino en las iglesias. Ujú. Las iglesias católicas del sur de Europa, de Portugal, España, Italia, Francia, que se decoraban en esta época, están repletas de terribles imágenes martiriales. Y entonces ahí es donde el poder de la imagen, porque por supuesto existía el convencimiento de que una imagen es mucho más poderosa que un texto, y también de que la idea de que el pueblo, la gente común, las ideas les entraban por los ojos, no por el oído o por la... es decir, que lo que veían lo iban a entender mucho mejor que lo que se escribía. De ahí que, por supuesto, las imágenes martiriales, existan tantísimos cuadros de imágenes martiriales, de mártires de la antigüedad, de la Edad Media y de la Edad Moderna, sobre todo de la antigüedad, de la Edad Media, porque el culto a estos mártires de la antigüedad y de la Edad Media se revive en gran manera en los siglos XVI y XVII. Y lógicamente todos estos mártires habían sido canonizados, es decir, que el concepto de martirio va unido al de santidad, y existía un culto muy importante hacia estos mártires, empezando con todos los apóstoles, que todos son santos, y la mayoría de ellos mártires, empezando con San Pedro, terminando con San Pablo, por ejemplo. Ujú. Las mujeres obviamente no tenían las mismas oportunidades para el martirio que los hombres. Sin embargo, hay un par de personajes, entre los personajes femeninos que aparecen en tu obra, destacan dos: Luisa de Carvajal y Mendoza en Inglaterra y María de Jesús de Ágreda en España, aunque según algunos puede haber estado en varios sitios a la vez. ¿Nos hablas un poco acerca de estos dos personajes? Sí, uno de los argumentos que yo intento hacer, o que hago en el libro, es que, aunque por supuesto las mujeres de la monarquía no tenían oportunidades de martirio, porque en España la religión era homogénea, se había erradicado el protestantismo rápidamente y nadie era perseguido por ser católico, pero entonces todas estas historias martiriales de las que hemos estado hablando estaban protagonizadas por hombres, porque eran los miembros de las órdenes religiosas. A las monjas no se les permitía hacer labor apostólica o evangelizadora, eran simplemente las órdenes masculinas. Pero esto no quiere decir que las mujeres de la monarquía no poseyeran un ímpetu martirial, un deseo martirial. Y lo que pasa es que tuvieron que buscar maneras indirectas para satisfacer su deseo martirial. Y una manera muy fascinante y muy extraña desde nuestro punto de vista moderno es el caso de las bilocaciones. Que las bilocaciones consisten en estar en dos sitios al mismo tiempo. En Soria, en España, por ejemplo, y en Nuevo México, que es el caso de María Jesús de Ágreda, que cuando era joven, ella era una monja clarisa de la orden franciscana, según ella se había trasladado sin moverse de su pueblo en Soria al Nuevo México, donde los franciscanos habían establecido una misión para intentar convertir a las poblaciones indígenas de lo que hoy en día es Nuevo México, y ella allí había estado ayudando a la conversión y también intentando conseguir el martirio, por si durante la conversión la mataban, moría a manos de los indígenas, así habría conseguido ser mártir. A mí me parece esto un modo fascinante. Y ella no fue la única. Yo me centro en el caso de María Jesús de Ágreda porque es el caso más conocido y que ha dejado más evidencia histórica. Pero hay muchas monjas que también argumentan que ellas se han bilocado, es decir, que han estado en dos sitios al mismo tiempo sin moverse
de su celda en su convento. Y a mí esto me parece una manera fascinante de incorporar la cultura martirial y el deseo martirial por parte de muchas mujeres del Imperio Español para demostrar que ellas también podían participar, que no eran agentes pasivos en este proceso de conversión mundial que tanto había movilizado a los habitantes del imperio, a los habitantes masculinos. El caso de Luisa de Carvajal es un poco diferente, porque Luisa de Carvajal era un miembro, ya pertenecía a una familia de la nobleza más poderosa de España, la familia de los Mendoza, y ella estaba poseída de un gran deseo martirial y decidió, en cierto momento de su vida, decidió renunciar a todas sus posesiones y a su vida de aristócrata en España e intentar ir a Inglaterra a morir a manos de los herejes ingleses. Lógicamente ella pudo hacer esto y es un caso único, todo hay que decirlo, por ser una mujer tan influyente con conexiones en la corte, tanto en España como en los Países Bajos. Por cierto, porque ella se carteaba incluso con miembros muy importantes y prominentes de la corte española y de la corte de Bruselas, en lo que es hoy Bélgica, los Países Bajos españoles. Y por supuesto no consiguió, aunque en Inglaterra la detuvieron 2 veces, pero como era una mujer y estaba tan bien relacionada, las autoridades británicas nunca se atrevieron ni siquiera a encerrarla por un largo periodo de tiempo. La detenían durante unos cuantos días. Enseguida el embajador español en Londres se movilizaba a su favor, la acababan liberando y ordenándola que abandonara el país. Ella nunca siguió estas órdenes, pero tampoco nunca alcanzó su deseo martirial porque acabó muriendo en la cama en Inglaterra, en Londres, sin llegar a ser mártir. Pero también es un perfecto ejemplo de que el mundo femenino no estuvo nunca ausente de esta cultura martirial que había impregnado todos los sectores sociales de la sociedad hispánica en los siglos XVI y XVII. Pues muchas gracias por tus explicaciones, Alejandro. Cuéntanos si tienes algún proyecto entre manos ahora mismo. Sí, estoy trabajando en 2 proyectos, uno muy diferente, el otro es un poco una continuación de estos temas martiriales, porque cuando estaba haciendo la investigación descubrí un documento fascinante, interesantísimo, un mapa de la misión jesuita de Mojos. Mojos es una región que está en el noreste de lo que es hoy en día Bolivia, en la zona tropical de Bolivia, y allí los jesuitas establecieron a finales del siglo XVII y principios del XVIII una misión que se conoce como la misión de Mojos. Y interesantemente, nunca se publicó una crónica misional para afirmar el establecimiento y la consolidación de la misión, pero lo que hicieron los jesuitas fue publicar una especie de folleto publicitario desplegable de grandes dimensiones con un gran mapa de la región de Mojos en la que se señalan todas las misiones, las reducciones que han ido ellos estableciendo, con 2 columnas de texto sobre la geografía de la región y los habitantes, que las características de las poblaciones indígenas, y con 2 escenas martiriales en la parte de abajo de este desplegable, que es lo que me había llamado a mí la atención. Pero después, por razones editoriales, nunca me ocupé de este documento en el libro, es decir, que en el libro no hago ninguna referencia a él, y pensaba que es un documento lo suficientemente único e interesante que merece la pena un estudio sobre él. Entonces estoy trabajando, no va a ser un libro, es simplemente un artículo sobre este mapa que yo en realidad yo argumento que es más que un mapa, es un folleto publicitario, el equivalente de una crónica martirial, de una típica crónica martirial jesuita. Pues suerte con tu nuevo proyecto, Alejandro, y hasta pronto. De nada, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir algunas ideas y igualmente hasta pronto. Gracias.